de nuevo esta oportunidad de poder avanzar hacia una mesa de discusión que les dé a ustedes, nuestros clientes y las personas que están conectadas, ese sentido y esa información de valor que los lleve a entender cómo se está reconfigurando la industria de la logística. El año pasado tuvimos una plática, una mesa de discusión demasiado interesante con Leonardo, con Juan y Daniela Muñoz en su momento. Hoy no nos pudo acompañar Dani, tuvo un tema, pero bueno, estamos esperando que todos los insights que generemos hoy sean de valor para su industria, independientemente de la que ustedes practiquen o trabajen, y que entendamos qué está pasando en el tema de la logística. Es un tema muy importante para el país y yo creo que debemos avanzar todos en conjunto como equipo para poder tener estas definiciones claras y concisas de qué es lo que está pasando, ¿no? Esa será una de las grandes interrogantes que vamos a contestar en la mesa de discusión. Y pues muchas gracias a todos los que ya nos están acompañando. La verdad es que por aquí tenemos una buena frase: la línea entre el orden y el desorden reside en la logística. Entonces, hoy vamos a explicar por qué, hoy vamos a entender qué es reconfigurar o por qué se está reconfigurando en México, ¿no? La verdad es que México es uno de los países tan importantes para el transporte de mercancías. A lo largo de nuestro país, las mercancías pasan a través del transporte carretero y bueno, hay que entender qué está pasando por ahí. Y sin más que nada, me voy a pasar a presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias a ambos. Leonardo Gómez es director general de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Privado, Transporte de Carga Privado, una asociación ya con bastante tiempo y experiencia dentro de la industria del transporte de carga. Y bueno, Leo nos acompaña, él es ingeniero de profesión, tiene 35 años de experiencia profesional en organismos empresariales y egresaste del Instituto Politécnico Nacional, Leo. Digo, algunos posgrados que tienes por ahí, yo me tardaría muchísimo en dar todo tu CV, pero bueno, gracias por acompañarnos. Creo que es muy importante tener la visión de la NTP en esta mesa de discusión y bienvenido. Gracias, Miguel. Muy Muchas amable. gracias, Leo. Del otro lado tenemos a Juan Morán. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por tu presencia. De verdad es bien importante también tener a alguien como tú, con esa experiencia que has desarrollado a lo largo de toda tu carrera profesional. Hoy, como Global Customer Director en DHL, pues yo creo que nos vas a aportar bastante, ¿no? Tienes más y nada menos que 20 años de experiencia en diferentes posiciones, en diferentes países. Yo creo que esa visión tan global que nos vas a compartir le va a dar un sentido de negocio muy importante a toda la gente que nos está escuchando. Y bienvenido, pues muchas gracias por tu presencia también. No, gracias a ti, Miguel, y a toda la audiencia por estar presentes. Espero que sean comentarios de valor para todos. Muchas gracias. La verdad es que, como siempre, en nuestras mesas de discusión, siempre queremos hacer una mesa de discusión tranquila, que sea muy entendible para cada una de las personas que nos acompañan, y que puedan ellos llevarse insights a sus organizaciones para que las puedan aplicar, para que puedan saber qué está pasando, ¿no? Que es básicamente una de las preguntas que traemos. Que de acuerdo a los análisis que viene haciendo en NTP y compartiendo información con otras organizaciones, el método de entrega preferido en el famoso hot sale, ahora en mayo, el 88% de envíos fueron hacia el hogar, 11% se recogieron en tiendas físicas, el 10% envió prefirieron que se enviara a la oficina o al trabajo, el 8% envió a casa de un amigo o un familiar, y el 5% recoger en centros de distribución y el 2% en casilleros inteligentes. ¿Esto qué me dice finalmente? Que la gente está prefiriendo, porque luego se nos olvida cuando en algún momento dado, cierto que el e-commerce ha tenido un gran repunte, pero todo aquello que se produce, se solicita, se pide vía electrónica, tiene que distribuirse y colocarse en las casas o en los trabajos de todos. Es un primer elemento que quiero poner a su consideración. Y dentro de todo ello, ¿qué ha pasado y qué ha cambiado?
Del 2020 al 2021, la transformación digital es diferente en función al tema de los procesos. Tiene que ser con mayor celeridad. Las nuevas formas de distribución de última milla tuvo un acelere en su crecimiento y lo podemos ver. ¿Qué retos quiero ahorita señalar? No los voy a tocar ahorita, será en la siguiente intervención, pero quiero tocarlos. ¿Qué viene a corto y a mediano plazo? Mayor empuje por parte de los gobiernos en un tema de medio ambiente. El cambio tecnológico no solamente para atender a los clientes, sino para dar mayor información hacia el gobierno. Voy a tocar un tema de la carta aporte, de lo que es el tema del CFDI por cada movimiento y cada traslado. En todo ello, el tema de la trazabilidad es fundamental y la integración vertical, como siempre lo hemos venido señalando, con una conexión con toda la cadena. Otro de los puntos, junto con el tema del medio ambiente, es la electromovilidad. Nos guste o no nos guste, tenemos que ir viendo hacia estos temas. También hay un gran reto para los fabricantes de equipo de vehículos, una fuerte importación de vehículos usados que vienen y se están adquiriendo, están entrando a nuestro país. Es importante considerar los planes de profesionalización del sector, la inclusión en programas para la adopción de nuevas tecnologías. Esto quiero señalarlo y, bueno, acelerar los retos de la logística en cada uno de los sectores ha cambiado efectivamente y ha transformado de manera digital todos los procesos en la nueva forma de distribución de la última milla. Eso es, lo quiero comentar como una primera intervención. Claramente son temas bien importantes, ¿no? Medio ambiente, la última milla y todos los retos que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, que se ve claramente el repunte de lo que la gente está necesitando, ¿no? Productos en sus casas. Y como lo decías, con toda esa división de porcentual que nos explicabas, Leo, pues es bien importante entender hacia dónde está dirigiendo la gente sus necesidades para poder apoyarlos, ¿no? Y todas las empresas que seguro nos están escuchando, cada uno de ellos, los productos que generan, pues tienen que ser entregados y tienen que ser transportados a lo largo de nuestro país. Pero muchas gracias, Leo. Y si quieres, me paso contigo, Juan, para escuchar un poquito de la opinión general, pues, cómo ha estado la logística en los sectores que toca y pues ver qué ha pasado, ¿no? El año pasado hablábamos mucho de que se está reconfigurando, se está preparando, flotas creciendo. Hoy, ¿qué está pasando? Entonces, creo que será buenísimo poder tener tu opinión de este lado. Sí, gracias, Miguel. Y bueno, hay muchos temas que tocó Leonardo ya y con los cuales yo comparto. La transformación lleva mucho tiempo, ya está ocurriendo hace varios años. Empresas privadas y públicas ya han venido invirtiendo en la infraestructura. Tema de digitalización, yo lo resumiría en tres cosas. El e-commerce, la nueva generación de millennials en la forma como compran y demandan productos y la forma como piden que se les entregue, que se les dé visibilidad. Esto está forzando una digitalización más acelerada. Esa digitalización al mismo tiempo está obligando pues, a hacer unas inversiones en infraestructura considerables por la micromovilidad, los centros de almacenamiento, redistribución, la primera y la última milla. ¿Esto en qué se traduce? En entender cómo se entregan en AM/PM o PM/AM los envíos que tú ordenas. Es como si tú fueras a la tienda y los recibieras. Pero, ¿cómo haces para reconfigurar esta red? Tienes que modificar tus centros de distribución, tus tipos de vehículos. Esto está también demandando una escasez de tipos de conductores o de personas que manipulan los productos en las mismas bodegas. El COVID ha representado un reto. Desde la forma como lo vemos en DHL, es otra enfermedad. Es como una gripa, es como un cáncer, es como simplemente que nos está costando un poco más ir a la par del avance tecnológico para tener la solución, la vacuna y que la gente se acostumbre a los nuevos hábitos, pero vamos a salir fortalecidos de esto, definitivamente. Está obligándonos a todos a replantear la forma como manejamos los procesos. Sin embargo, esto que les venía comentando, pues genera inversiones y las inversiones obligan a hacer dos cosas. Empresas privadas, tener una infraestructura mucho más robusta para la micromovilidad, o empresas que no tengan el flujo de caja, tercerizar los servicios, que es donde yo creo que el tema de cómo implementar todas estas necesidades que el cliente final está buscando
no las puedas desarrollar tú porque no tienes una integración vertical o porque no tienes la infraestructura. Contratas a empresas que te dan estos servicios para que puedas implementarlos de una manera correcta. Pero más importante es cómo lo orquestas todo, porque son varios componentes. La primera, la última milla, los tipos de vehículos, los centros de distribución, la digitalización. El tema de esto, hacerlo de manera acelerada, e-commerce manejando todo este proceso. Leonardo lo decía en un breakdown, cómo se está comportando la demanda, los consumidores. Entonces, ya hasta los abuelos ordenan por e-commerce. Ya eso es un tema que no es un mito. Entonces, todos los jóvenes, hasta los más de avanzada edad, saben qué es e-commerce. Así que el e-commerce está obligando a reconstruir y a reconfigurar toda esta cadena. La electrificación, obviamente, porque no viene esto acompañado de más vehículos de gas o más vehículos a combustible. No, hay que hacerlo en paralelo con el reto de hacerlo de una manera menos contaminante. Entonces ahí es donde llegan los tipos de vehículos eléctricos que hoy en día pues no han sido tan fáciles de desarrollar por la dinámica que esto implica. La tecnología no está lista todavía. Hemos implementado, por ejemplo, en DHL, en Inglaterra, un piloto donde un camión de 40 toneladas mueve 150 kilómetros, mueve estas 40 toneladas en 150 kilómetros por una sola carga. Pero es un piloto y es un envío, no está aún generalizado. Es totalmente eléctrico, no es híbrido, estamos hablando de un vehículo completamente eléctrico, pero masificar esto cuesta mucho todavía. Sí hay empresas del sector privado y del lease que están incorporando en sus flotas este tipo de vehículos, así que estamos muy contentos de que la sociedad y los gobiernos están apoyando, están reestructurando las políticas, promoviendo el transporte masivo de una manera mucho más amigable, penalizando al que no utilice este tipo de reglamentaciones. México creo que va a ser un líder porque es un jugador esencial en el mercado de América. En Europa, Alemania están poniendo sanciones a quien no utilice vehículos de menor reducción de CO2. Entonces, ¿qué plantea el gobierno mexicano en ese sentido para que sigamos en la misma onda de replicar soluciones como en Europa o en Estados Unidos o en América, incorporar flotas de pequeña, mediana y largo alcance con vehículos eléctricos y a todo esto la telemática, ¿verdad? Entonces ya esto es un tema que viene rodando y creo que lo recibimos con brazos abiertos. Es más un tema de cómo México va a promover que nuevos actores y más actores hagan parte de todo ese ecosistema. Es correcto. Es correcto, ¿no? Todos tenemos que vivir en este ecosistema que implica, pues, muchos actores, ¿no? Y ahí siempre comento que están los actores de gobierno, los actores de empresas privadas, los actores de empresas de tecnología que ayudan mucho a esta adopción y también no dejar de la mano a las empresas que son el músculo de administración de esos vehículos, ¿no? Que en esta industria somos bastantes los que estamos empujando para poder tener esa evolución y esa adopción de todos y cada una de las tendencias que vienen para los temas de logística. Muchas gracias, Juan. Muy buena intervención. Nos quedamos ahí con unos temas pendientes. Al ratito te hago que hagamos más deep dive en ellos. Pero me paso contigo, Leo, un poquito para platicar los tres temas que comentaste al principio, ¿no? O sea, sería muy bueno platicarle a toda la gente que nos está escuchando, pues yo creo que retos, necesidades o llamarlo como áreas de oportunidad que se han enfrentado la industria para tener una continuidad de operaciones. Ya lo mencionabas, ¿no? El tema del medio ambiente y el tema de vehículos eléctricos, cómo se ha movido por ahí. Regulaciones e incentivos, que es muy importante. En nuestro país hay regulaciones e incentivos para que el transporte de carga haya evolucionado en este último año, se han implementado más, se han implementado menos, o se han dejado de implementar, para decirlo de forma correcta. Y también un poquito hablar de infraestructura, ¿no? Que es un tema muy, muy, muy grande, infraestructura y tecnología, para ver en qué están apoyando o cómo se están conformando todos estos temas de infraestructura dentro de las operaciones de transporte de vehículos y logística. Bien. Comentarles que el sector transporte, como ustedes saben, trae un dinamismo al ser un sector esencial, pues nos permitió y nos obligó a darle continuidad en la operación en esta pandemia y donde vamos ahorita. Eso tenemos que ser, como bien lo señaló hace un rato Juan, tenemos que ser dinámicos, tenemos que adaptarnos hacia donde van
todos los países del primer mundo. Y dentro de todo ello, y como lo comenté hace un rato, hemos tenido dentro de este ejercicio vencidos y vencedores. Uno de los principales retos que se suman a estas grandes problemáticas son las propuestas de los actuales gobiernos, principalmente en estados y municipios, que son restricciones, pero quiero comentarles el ejemplo de la Ciudad de México. Desde un principio se ha hablado del tema de la electromovilidad, en el cual coincidimos y debemos de trabajar en ello. No hay vuelta de hoja, tenemos que estar en ello. Sin embargo, cuando volteamos a ver en dónde están los proveedores de esos vehículos, hay empresas, ejemplos de empresas en México que han tenido que desarrollar sus propios vehículos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, si yo quiero un vehículo eléctrico, no está en el mercado para el tema de carga, y hay que señalarlo con claridad. Vehículos de más de 1 tonelada, vehículos de 3 a 5 toneladas, no los hay. Entonces, prácticamente tenemos que ver a través de programas piloto, estar desarrollando vehículos que nos permitan en algún momento dado invitar a los proveedores a que se sumen a este reto. Cierto que hoy por hoy una de las cosas que nos detiene en todo esto es el precio del vehículo. Y en ese sentido, pues tendríamos que estar trabajando, y el foco que tienen los socios de NTP es la renovación del parque vehicular, migrando a nuevas tecnologías, son vehículos diésel, pero también en paralelo estar trabajando con vehículos eléctricos. Creo que es un gran reto, tenemos que sumarnos a todo ello, toda vez que, y se los comento, próximamente va a salir el programa de autorregulación ambiental, y va a ser la única forma en la cual las flotas van a poder trabajar las 24 horas del día durante todo el año, ¿sí? El programa de verificación señala que en el tema de contingencias, o si no tienes calcomanía 0 o doble 0, entonces tienes que detener tus unidades 1 día o 2 días, dependiendo del tipo de vehículo que tengas. Estos son retos para todos los sectores industriales, y creo que es un elemento fundamental el medio ambiente, en donde todos tenemos que participar. Pero por el otro lado, no hay incentivos. Hace rato Juan comentaba sobre la parte de los países en donde se está haciendo este gran esfuerzo, pero los incentivos en México no existen, ¿sí? Ahora bien, no nada más deben ser incentivos económicos. Por el otro lado, tienen que ser operativos, y es lo que hemos señalado a los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. Programas de autorregulación que nos permitan identificar con claridad cuánto está emitiendo de contaminación un vehículo y quién está haciendo las cosas bien, porque ustedes también están haciendo un esfuerzo por tener más clientes, ¿sí?, que puedan renovar su flota vehicular con vehículos con alta tecnología. Sin embargo, los incentivos no aparecen. Y ese es uno de los puntos fundamentales que necesitamos trabajar con el gobierno. La infraestructura. Hoy no tenemos, si por un lado no tenemos los vehículos que van a estar operando a mediano, ya no digamos a corto, sino a mediano plazo, ¿sí?, el tema de la infraestructura para la recarga, etcétera, las vialidades, es parte fundamental que tenemos que trabajar en desarrollar tecnología que vaya de acuerdo a la infraestructura que todos vamos a necesitar en muy corto plazo. Esto muchas veces pensábamos que iba a venir en 20, 30 años, ¿no, señores? Ya está a la vuelta de la esquina. Perfecto. Es bien importante, ¿no? El tema de la regulación de incentivos. O sea, es muy importante que esta máquina se una en todos sus ámbitos de la ecuación, porque si algo no está funcionando bien, como lo dices, por un lado vamos a tener una evolución a la mejor en vehículos, pero el incentivo no va a dejar que esa persona que está realizando sus inversiones, o inclusive la renovación del parque vehicular, la haga porque no existe otro tema de incentivos para que vaya y consuma este tipo de producto, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender todo eso y seguirlo de cerca, sobre todo que hoy en México existen algunos y faltan, eso es claro, y vamos a avanzar. Pero bueno, me paso contigo, Juan, temas
quizás como hablemos del tercer tópico, ¿no? Que es muy importante, ¿no? De tu lado, creo que han sido pioneros y quizás entender a la industria como cuáles son esos valores agregados, ¿no? En cuestiones de tecnología, más que nada. ¿Cuáles han sido los valores agregados que se están buscando con este tema de tecnología, ¿no? Porque muchas veces entramos quizás a pláticas con ciertas industrias en las que dicen, pues la tecnología todavía no me da ese beneficio que yo estoy buscando, ¿no? Pero creo que existe un valor agregado y es bien importante y el equipo y toda la gente, todas las industrias deben de entenderlo cómo se come, ¿no? Cómo va por ahí. Y bueno, también pues, ¿qué están observando desde tu lado? O sea, ¿qué significa en realidad tecnificarse? No solamente a lo mejor es conectar un vehículo a la red, ¿no? Son más cosas, va más allá, ¿no? Ya lo contabas que cómo unes todo eso, pues me gustaría como dar esa explicación específica para ustedes qué es. Sí, muy buena pregunta, Miguel. Yo lo resumiría Customer Centricity. Nos estamos centrando en el cliente. Hay diferentes tipos de mercados, diferentes tipos de clientes. ¿Qué quieren esos clientes? Bueno, quieren muchas cosas y eso obliga a personalizar. Y personalizar implica invertir en mucha infraestructura que no se tenía. Digitalización, electrificación, visibilidad. Todo esto, entonces, ¿en qué se traduce? Que sea fácil. El cliente quiere que esto sea fácil, que no le represente retos. Entonces, hemos invertido muchísimo en infraestructura. Vamos a anunciar ayer, o anunciamos ayer, 380 millones de dólares de inversión en infraestructura para Américas. México se lleva 30 millones de estos. Y ahí está básicamente, los clientes quieren que sea ambiental, soluciones ecosostenibles. Luego hay que electrificar la flota en la primera y la última milla. Los clientes quieren que sea sencillo, con 1, 2 o 3 clics máximo. Eso nos obligó a replantear el modelo del proceso, cómo se ejecuta en vivo. La infraestructura detrás de esto en software y hardware. ¿Cómo hacemos para que esto sea agnóstico, no depender de un solo proveedor, como le decía Leonardo? No tienes los vehículos hoy en día para ir, comprar y ponerlos a operar, no. Tienes que invertir en las estaciones de carga, las redes, los cargadores, la generación de la energía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la flota eléctrica, cuando hablamos de visibilidad, las soluciones de telemática, cómo hacemos para que el cliente se sienta con 2, 3 clics a recibir el estatus del pedido. Cuando ordenas en Amazon, tú no tienes que hacer mucho, tú nunca llamas al customer service de Amazon, eso no pasa. Tú te metes a la página y ahí tienes todo. ¿Cómo haces para conectar toda la cadena de punto a punto a una sola nube? Y esa nube alimenta a todos los posibles actores. Los clientes quieren eso, B2B y B2C. Los clientes personales o los clientes de negocios, ellos quieren menos o más complejidad en el tipo de información. Que das 2, 3 clics y sigues abriendo la información mucho más de condensada a específica. Ese tipo de cosas requieren muchos trabajos de programación, de algoritmos, de digitalización, de infraestructura. Ahí es donde está concentrada la inversión que estamos haciendo, contratando nuevas personas con nuevas habilidades, porque lo que tenemos hoy en día no va a servir en 5 o 10 años, las habilidades que me refiero. Entonces, entrenamiento y capacitación a las personas. Esto es como lo veo. Perfecto. Eso es muy importante, ¿no? Lograr entender que la tecnificación no solamente es el vehículo, es toda la cadena que hace que el producto esté in place, ¿no? Es bien importante ese tema. Perfecto, me regreso contigo, Leo. Quisiera ahondar un poquito en como el tema de diálogo, ¿no? Ahorita regresamos con Juan, yo creo que se va a hacer una buena discusión por ahí. ¿Qué diálogo o desde la NTP, cómo se ha impulsado quizás para que toda la gente que nos está escuchando vea cómo se ha impulsado el diálogo pues, entre todos los actores, ¿no? Todos los asociados que tienen ustedes son representantes de la industria muy importantes y qué se ha incentivado para crear esos terrenos de diálogo entre gobierno, empresas de tecnología, asociaciones y todas las empresas que representan a la industria, ¿no? Y qué se ha incentivado y qué ha salido de ahí, porque es muy importante que los logros que vayan teniendo como industria se vayan compartiendo, ¿no? Sí, gracias, Miguel. Tocas un punto fundamental. Y
hoy por hoy no podemos dejar de lado la importancia que tiene la sociedad, y llámese, nosotros también somos parte de esa sociedad, y en la pirámide de la movilidad, el transporte de carga es completamente vertical, porque en la movilidad o mueves personas o mueves mercancías para satisfacer las necesidades de esas personas. En todo ello, es importante el diálogo constante con la autoridad. Ahora, con el tema de nuestros amigos los ciclistas, los peatones, los motociclistas, los automóviles y, por supuesto, el transporte de pasaje y de carga. Hoy estamos visualizando ya una ley de movilidad y de seguridad vial que está en el Senado en discusión. Es importante que la revisen toda vez que hay algunas acciones de interés. Sin embargo, todavía siguen estados y municipios pretendiendo restringir al transporte de carga. Eso sí, lo que buscan es que se satisfaga a toda la sociedad en la cual estamos inmersos, y es una de nuestras prioridades, así como el medio ambiente, la seguridad vial, la infraestructura y la productividad, por supuesto, es atender al cliente. Sin embargo, cuando un gobierno voltea a ver que el transporte de carga es el patito feo, es donde vienen restricciones o vienen en algún momento dado elementos que le complica la operación. ¿Y a qué me quiero referir? Cada vez que algunas organizaciones o los propios gobiernos locales, algunos de ellos, dicen vamos a restringir el transporte de carga, cuando el transporte de carga es el 2% de lo que circula en la ciudad, o el 4%. No quitando el 2 o el 4% vas a arreglar el tema de movilidad. Por lo tanto, el diálogo se vuelve constante. Por el otro lado, tenemos que dar a conocer cuáles son las implicaciones que tiene en un momento dado alguna respuesta o solución que le quiera dar una persona que no conoce, o bien tenemos obligación como organización hacerle llegar al gobierno federal, a los gobiernos estatales o municipales o a los legisladores información técnica para tomar la mejor decisión. Y en todos los ámbitos que hemos comentado, el tema de la electromovilidad, tenemos que decirle en dónde estamos y hacia dónde vamos, pero qué requerimos. En el tema de infraestructura es la misma forma para poder trabajar conjuntamente con esa autoridad para el tema de los famosos incentivos. Y dentro de todo ello, que sea una regulación que se pueda ir cumpliendo. Y déjenme llegar a esto. Estaba pendiente la norma 044 de Semarnat, en donde obliga a los fabricantes de vehículos a tener solamente motores EPA 6, perdón, EPA 10 y Euro 6. Estamos conscientes y debemos de transitar a ello, pero para ello requieres un diésel ultra bajo azufre. Y Pemex se amparó y hasta el 2025 va a surtir diésel UVA. Entonces, no puedes tener un vehículo de alta tecnología con un diésel que no te va a permitir cumplir los objetivos. Esos son temas de congruencia que tenemos que trabajar conjuntamente. A la sociedad tenemos que escucharla más y tenemos que trabajar, por eso, con el tema de las organizaciones sociales que lo estamos haciendo para buscar que entiendan el valor que tiene el transporte de carga, la movilidad y el que les entreguemos sus productos en su casa, en su trabajo, en tiempo, en forma, al menor costo posible. Este tema del diálogo es permanente y es un tema, es un principio como organización que debemos darle una continuidad para que nuestros socios puedan cumplir también sus objetivos en una sociedad cada vez más exigente. Sí, perfectamente, totalmente de acuerdo. Pues bueno, estamos invitando a todos las personas que nos escuchan, Leo y Juan, a que nos empiecen a mandar sus preguntas. Vamos a abrir en 2 minutos, yo creo, ya la sesión, ya estamos recibiendo algunas. Por ahí teníamos alguna de las preguntas que nos hicieron llegar en avanzada, pero me regreso un poco contigo, Juan, para quizás estar platicando acerca, no sé, de otro tema importante, ¿no? Hablábamos de
de que e-commerce ha crecido, se han empezado a ganar más tecnología dentro de esta industria, ¿no? Y muchas veces en algunas discusiones con clientes, personas de la industria nos preguntaban, ¿por qué la realidad de la última milla no? ¿Cuál es el verdadero? Si yo te preguntara, perdón por ser a lo mejor tan revolviendo la pregunta, pero si yo te preguntara el por qué de la última milla en México se percibe en algunos lados como complicado de implementar, ¿cuál sería esa respuesta que tú darías? A lo mejor no es complicado, ¿no? Y solo es un mito, ¿no? Pero ¿cuál ha sido desde su lado el entendimiento que han tenido pensando que como un courier tienen bastante experiencia la última milla, ¿no? Que es importante. La respuesta es muy directa. La expectativa no se cumple con los tiempos porque hay una desconexión con el planeamiento territorial. El gobierno no está alineado con la industria privada y esta industria privada tiene que modernizarse, avanzar. Eventualmente el gobierno va a entender, y no es un secreto, la tecnología avanza más rápido que las leyes, pero no puede tener un parque automotor sin infraestructura de carga, sin digitalización, sin un marco legal, sin una política clara de ambiental para saber si vas a cargar el vehículo con diésel o con eléctrico o con híbrido, o con gas, cómo vas a hacer la transición, gas líquido natural, y etcétera. La flota que tienes, la apertura, tu plan de modernización de privatizar o no a la industria energética en México, los esquemas de carga son anticuadísimos. Entonces, eventualmente vas a dispararte en el pie como país si tienes a una industria privada invirtiendo, pero con una vías que no le permiten rodar. Entonces, el cliente final va a dejar de comprar o va a comprar de otra manera, o va a importar, o va a traerlo. ¿Sí me entiendes? La industria doméstica tiene que estar fortalecida y México tiene que ponerlo como una prioridad. Si esa es la prioridad del gobierno y es la prioridad de la industria privada, pues ese problema, para responder tu pregunta de tiempo, se resolverá fácilmente. De lo contrario, va a haber un periodo más lento, menos competitivo, y van a llegar otros actores que van a tomar ese mercado pasivo y lo van a convertir en un mercado rentable para ellos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a romper y van a hacer no competitivo a la industria local. Entonces, ese es el llamado que hacemos. Como industria privada, seguir presionando a los gobiernos, mandándoles el mensaje de qué es lo que espera el cliente final, cómo podemos invertir para, como me mencionaba ahorita, el mercado laboral con nuevas habilidades, tenemos que contratarlos. Entonces, aquí esto es un tema muy interesante, creo yo, desde nuestro punto de vista para el gobierno, de decir, aquí hay un gana-gana, aquí nosotros vamos a ganar, tenemos es que invertir, solo es una prioridad en este momento, sí o no. ¿Qué tanto le ha costado recuperarse de la pandemia? ¿Cómo el tema de infraestructura lo vas a hacer en transporte, lo vas a hacer en salud, lo vas a hacer en tecnología, en leyes? Y pues bueno, es un tema de prioridades. Ya. Sí. Perfecto, sí, es un tema de prioridades, es un tema que tenemos que ir alineando otra vez como industria. Nos llegó una pregunta por el panel de Q&A y por ahí, si quieres, te la dirijo a ti, Juan. Está como entablada como más un comentario, ¿no? Que tuvieron un problema con vehículos híbridos y piensan que el problema de los hologramas que necesitan para circular ese tipo de vehículos en la Ciudad de México causó un proceso de retraso, ¿no? En la entrega del vehículo. Por ahí nos llegó el comentario. Y derivado de esta pregunta, me gustaría abrir también el tema, y empezamos contigo, después paso con Leo, el tema de la planeación de la flota, ¿no? O sea, ¿cómo se han visto afectados, a lo mejor ustedes desde HL, ¿no? Con el tema de esta escasez de vehículos y también procesos que hay dentro de nuestro país. ¿Qué le recomiendan a los clientes para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? ¿Es un proceso de planeación? ¿Es un proceso de anticipación? ¿O es un proceso de análisis de algunas otras variables, ¿no? Yo creo que todos se conjuntan algo, pero creo que es un buen comentario el que nos mandan para poder entender y bosquejar esas ideas de recomendaciones. Sí, va a sonar muy crudo esto que voy a decir, pero estamos perdiendo poco. ¿Por qué digo perdiendo poco? Porque en el corto plazo no vas a ver un cambio real. Estás desincentivando
esa migración, lo estás haciendo más lento. Vuelvo al punto anterior. Estás haciendo más lenta la transición que alguna vez va a pasar. ¿Quieres que sea un país competitivo? Aprovéchalo y ve modernizando. Nosotros nos hemos visto afectados, creo que fue Abraham el que hizo la pregunta sobre vehículos híbridos. Pues la respuesta es simple. Nosotros hemos recibido sanciones por utilizar vehículos eléctricos o híbridos o triciclos, simplemente porque la autoridad no estaba preparada para ese tipo de unidades. Lo estamos haciendo paulatinamente. No significa que lo vamos a hacer tan rápido como esperábamos. Va a seguir siendo más lento, ¿ok? No vamos a hacer la transición más rápido porque nos cuesta más el tema burocrático, las sanciones y demás. Ok, pero estamos dando el ejemplo, estamos tratando de marcar la pauta. Puedes migrar a una flota administrada donde pueden utilizar, si esa es una prioridad tuya, donde no sé qué producto, qué industria pertenecerá, sabrán, pero la industria de cosméticos, ellos quieren mandar un mensaje de ecosostenibles. Luego, todo lo relacionado con su cadena de suministros, con su materia prima, con sus procesos, con el reciclaje, con el empaque, con el embalaje, todo está relacionado con la sostenibilidad. Luego, si tú no eres sostenible, el mercado no va a adquirir ese producto, porque la competencia sí lo hace, y el mercado es el que lo está dictando esa demanda. En el caso tuyo, no sé si la industria te está presionando para hacerlo de manera sostenible y ambientable, pero si no es así, trata de mirar cómo puedes seguir migrando eso a otros medios, pero si es parte de tu prioridad, si es parte de tu ADN, que tu empresa lo haga de manera sostenible. Si no, pues lo tercerizas, y si no, pues lo haces más lento. Es frustrante, sí, me entiendo, y compartimos la misma experiencia, pero es México el que le tenemos que mandar este mensaje al gobierno mexicano. Esto es lo que está sucediendo. Estas son las experiencias, cómo nos van a ayudar. Asociaciones como la de Leonardo también representan a la industria y pues tienen una voz fuerte en la mesa. Seguir hablando y seguir transformándolo. Es correcto. Bueno, buenísimo comentario por ahí. Gracias a Abraham que nos mandó el comentario que lo pudimos transformar en una pregunta. Y Leo, me paso contigo pues para entender también ese tema desde el ANTP, ¿no? Creo que se ha dado un tema muy puntual, el que México sigue demandando vehículos, sea de combustión interna o sean vehículos naturalmente sostenibles, con movilidad eléctrica. Y la realidad es que a lo mejor no hemos podido avanzar en darle ese gas a la industria. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han escuchado ustedes desde la ANTP? ¿Ha habido recomendaciones para sus socios de su lado? Sí, efectivamente, estamos en la carrera de la sostenibilidad ya hace algún tiempo, en donde el primer punto que hemos enfocado hacia la recomendación es darle continuidad a la renovación del parque vehicular. Si bien ese es el elemento número uno, recordando que la flota vehicular en México tiene una vida promedio de antigüedad de 18 años. Eso te lleva a que la flota es vieja, la de transportación primaria, pero si nos vamos también a la parte de lo que es la distribución, ahí podemos encontrarnos en estados o en municipios barbaridades, porque hay vehículos de más de 25, de 30 años todavía circulan para dar este tipo de servicios. Sin embargo, el tema de la sostenibilidad va enfocado también a un tema de costos y competitividad y productividad. En ese sentido, por eso el hecho de al no tener los vehículos eléctricos, porque también hace rato como señalaban, ¿qué pasa con los híbridos? El híbrido es la parte intermedia, pero en el país ya se decidieron, en el mundo ya tomaron en cuenta que no puedes estar en medio, o nos vamos al tema de diésel, que no es la opción, o nos vamos al tema de eléctricos, o en su momento otra tecnología. La parte intermedia, pues bueno, también en algún momento dado, la propia autoridad en la Ciudad de México no tenía las calcomanías para reconocer este tipo de vehículos híbridos. En ese sentido, volvía en algún momento dado, pues no tenía la motivación para adquirir este tipo de unidades. Sin embargo, reitero, en este primer ejercicio seguiremos insistiendo
en el tema de la renovación del parque vehicular con nuevas tecnologías, ¿sí? Sí, y solo sí, también tenemos el diésel que complemente este ejercicio que estamos haciendo. Y a la par, trabajar, como lo estamos haciendo, en un programa piloto con diferentes empresas socias para que puedan adquirir vehículos eléctricos y que entren a un programa piloto que estamos ya atendiendo con algunas armadoras y satisfaciendo la necesidad y la atención de algunos de los socios. Correcto. Y Leo, ¿ustedes vislumbran desde la ANTP algún cambio económico que afecte estas regulaciones para que pueda crecer pues, el parque vehicular? Más bien, deja de crecer, se pueda renovar. Primero, uno de los elementos es que hoy ya no hay incentivos claros que me permita darle mayor celeridad a la renovación del parque vehicular. Por eso hace un rato hablaba sobre la parte de la autorregulación. En el tema de autorregulación estamos vislumbrando el hecho de buscar cómo voy a ir cambiando mi flota vehicular, un compromiso con el gobierno de la Ciudad de México y el Estado de México para que lo reconozca, que cada una de las empresas al comprometerse con un mejor medio ambiente y mejores prácticas en el tema de la distribución, nos permitirá en algún momento dado ir renovando el parque vehicular por un lado y también cumpliendo con las metas ambientales que tienen las propias empresas. Andaba en mute. Perfecto, pues muchas gracias, Leo, por las opiniones. Y Juan, me pasaría un poquito, tenemos otra pregunta que nos llegó por acá por el chat, a los panelistas. Entender, fíjate que en la mesa, es que bueno que se acuerda la gente de la mesa pasada. Platicamos mucho de los delivery companies, ¿no? Que digo, estás representando a uno muy grande en nuestro mundo, en realidad. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué han visto, aparte de todas estas cosas que ya platicamos, ¿no? La cadena de suministro se está tecnologizando, a lo mejor en algunos países es más acelerada o más lenta. El año pasado llegamos a una conclusión de que ese proceso se tenía que acelerar. Después de un año de experiencia, ¿cuáles han sido? Está muy buena la pregunta porque nos preguntan cuáles fueron los retos que en realidad se enfrentaron, aparte de todos los que ya mencionaron. ¿Hubo alguno más operativo que impidiera esto? ¿O a lo mejor de algún otro actor de la industria? Yo creo que fue el brazo financiero para no despedir a los empleados y a las personas y a la infraestructura y no detener la inversión en la infraestructura. Eso fue un tema crítico. No todos tenían el flujo de caja para poder aguantar un año de COVID. Y que cuando se reactivara, se reactivó con doble, el triple del volumen, tuvieras la infraestructura para hacerlo, sin congestionar la red. Ese yo creo que es la forma más clara de responder la pregunta. No despedimos, nos adaptamos de la manera más propicia a las demandas, retuvimos el talento, reentrenamos el talento, readaptamos la infraestructura y esto nos permitió coger la curva de despegue, que fue una recuperación en U. Caímos muy profundo y nos levantamos muy rápido y en un periodo muy corto. Entonces esa U tan cerrada obliga a que tengas un flujo bastante fuerte de caja para poder adaptarse a esas demandas. Y esas demandas obligaron a que nos pusieran pensar, ok, lo que íbamos a hacer en 5 o 10 años lo vamos a hacer en 1. Y ese 1 pues, trajo sus beneficios, porque lo que estamos haciendo ahorita es preparándonos para el 2025 y 2030, desde el 2021. Así que, ¿cómo seguimos haciendo esto? Con más inversión. Pero en resumidas cuentas, ese fue el reto más importante, haber aguantado y haber mantenido la inversión. Perfecto. Y del lado de la ANTP, Leo, ustedes igual el año pasado hacíamos mucho esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles eran las partes de transporte cara que se estaban afectando más? ¿Visualizaron lo mismo? O sea, así como lo describe Juan, una U totalmente cerrada. Hoy estamos en miras a la recuperación, ya estamos recuperándonos. ¿En dónde está hoy el transporte? Hablábamos el año pasado, nos dabas un dato muy importante, más por ahí del 80% o un poco más de las mercancías en México se transportan a través de transporte pesado, ¿no? En nuestras carreteras. Somos un país que pasa bastante mercancía.
¿Qué ha pasado ahorita? ¿Seguimos incrementando ese nivel de transporte o no? Bien, primero recordar lo que comenté en un principio. Afortunadamente, el mercado interno está teniendo una recuperación. Si bien no hemos llegado a los niveles de antes de la pandemia, pero ya casi estamos cerca. El tema de la exportación ha sido la joya de la corona. Y qué bueno que podamos estar exportando y principalmente a Estados Unidos. Lo que se mueve en México sigue siendo comparado entre el ferrocarril y el autotransporte, más del 80% se mueve por autotransporte, ¿sí? Y les puedo decir, en la última milla, pues todo se mueve por autotransporte. En este tema, uno de los puntos que estamos encontrando principalmente como grandes retos es la sobreregulación en estados y municipios. Regulación que luego muchas veces lo primero que hacen es limitar la operación del transporte de carga en nuestro país. Pero dentro de ello también hay un tema que no podemos dejar a un lado y en este caso es la educación que debemos de darle también al consumidor. Nosotros somos consumidores y también tenemos que ver qué es lo que más le conviene al país y a la sociedad. ¿Y a qué me quiero referir? Hace unos días le pedí a gente de ANTP que elaborara una sinopsis de información sobre el e-commerce y el transporte y fue un dato de veras muy interesante. Me ponían que el costo de la logística de la última milla puede abordar entre el 13 hasta el 75% de total de los gastos logísticos. Y yo decía, es una barbaridad, a ver, revísenlo. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo lo cité la otra vez sin tener este dato. Mucha gente está comprando productos y está pidiendo que se los lleven a su casa y lo están pidiendo en Uber o en Didi o en otra plataforma. No estoy en contra de ellos, quiero resaltar, pero muchas veces estoy haciendo un pedido de 100, 200 pesos cuando la operación del vehículo me está costando 100 pesos. O sea, ¿sí me explico? Si no tenemos esa conciencia de poder atender las mercancías y poder hacer ese traslado, a lo mejor caminando o en bicicleta, estos márgenes, estos impactos finalmente también trae consigo una distorsión que el día de mañana va a tener que cambiar. Pero efectivamente, todos queremos hoy por hoy mayor producto en nuestro hogar, en nuestras oficinas. Sin embargo, también tenemos que hacer conciencia del tema de la planeación, por ejemplo, de las rutas, la conectividad, la falta de información. Hoy, no sé si ustedes han visto, pero el SAT está pidiendo que cualquier operación, ya sea sea que tú tengas una operación de tu planta a tu centro de distribución y aun cuando esté enfrente la planta, enfrente del centro de distribución y nada más o lo transportes en una calle, tienes que reportarlo a través de un CFDI y la carta complementaria, ¿sí? Por cada operación, por cada cliente. Esos son retos que también nos vamos a encontrar más adelante, en donde hoy por hoy no están preparados ni los usuarios, ni los transportistas, y creo que va a ser un elemento en el cual tenemos que ponerle mucha atención. Qué buen comentario, Leo. Muchas gracias por darles esos insights a las personas que están conectadas. Juan, también muchas gracias. Quisiera terminar el webinar también con un comentario importante, ¿no? Existe otro jugador que aporta muchísimo a la industria, son todas las administradoras de flota. ¿Cuál es el mensaje desde ahí que tenemos? Somos empresas que estamos ayudando a todas y cada una de las personas que nos están escuchando y a todas las industrias a poder llevar ese trabajo artesanal de forma adecuada, ¿no? También el administrar el transporte es importante desde que vas a empezar la búsqueda del vehículo hasta que lo vas a tener en realidad in place, realizando ganancias para la organización, ¿no? Como que hay un camino muy largo
que se está dejando de lado a lo mejor en algunas de las flotas que se administran, pero pues debemos dedicarnos de lleno a lo que sabemos hacer cada uno de los jugadores, ¿no? El gobierno debe dedicarse a crear los incentivos adecuados para que podamos movernos a tecnologías limpias, a todo lo que se necesita como un incentivo o inclusive una regulación. Las industrias, asociaciones, apoyar a que esa voz sea escuchado, todas las empresas que están repartiendo el producto, Juan, como ustedes, seguir con ese proceso de la cadena de suministro tecnologizado al 100% y que toques a todos los jugadores, ¿no? Y que puedas apoyarlo. Y del lado también de la administradora de flotas, pues es ayudar a las personas que son dueños de las flotas, que saben que es un costo que representa bastante porcentaje y que ese costo tiene que optimizarlo y hacerlo cada vez algo más adecuado para que sea escalable su operación, ¿no? Entonces es un punto importante. Y algo que siempre se deja de lado, te lo diría en la mayoría de los eventos, de las pláticas, es el conductor. La seguridad, el conductor y todo lo que gira alrededor de la persona que va manejando ese vehículo es muy importante. Y tenemos que aprender a escucharlo, a entenderlo y a saber qué necesita en la operación desde el lado de las personas que toman las decisiones del vehículo que se va a utilizar. Entonces, creo que con esto podemos concluir el webinar. De verdad, son pláticas bien amenas con ustedes dos, Leo, Juan. Nos llevaremos Permíteme decir algo, Miguel. Quiero mandar un mensaje final Cuéntame. a la audiencia. La inteligencia artificial y la conducción autónoma es una realidad. Esto es un mensaje para todos. Esto no es opcional. Está pasando. Ya estamos implementando nuestras flotas, enseñándole a los computadores cómo se conduce. Estamos incorporando la tecnología. Estamos calculando las rutas más fáciles. Toda una serie de cosas. No nos dejemos tomar por sorpresa como COVID nos lo hizo con la digitalización. En 5 o en 10 años no va a pasar lo que hoy en día estamos haciendo. Toda actividad humana que se digitalice pierde valor. Todo lo que no se digitalice va a subir de valor. Y ahí es donde viene la creatividad humana. Eso no se puede digitalizar. Entonces, ¿qué es lo que en sus industrias esto va a ocurrir? Háganse la pregunta. Cuando nos invadan con vehículos autónomos en el mercado mexicano, ¿qué vamos a hacer con esos conductores? ¿Qué vamos a hacer con ese parque automotor que no está digitalizado y que no tiene la tecnología? Esto va a ocurrir en 5, 10 o 15 años. Ya está ocurriendo en Estados Unidos, ya está ocurriendo en Europa y en mercados nórdicos. ¿Qué va a hacer cuando México enfrente este cambio? Es una pregunta que me gustaría que todos nos hiciéramos para poder decir cómo debo adaptarme a esto ya y prepararme desde ahora. Tenemos 5 o 10 años, hagámoslo desde ahora. Esa es mi invitación. Muchas gracias. Algo que compartir, Leo, de tu lado. Perdón, Juan, no les di la palabra, iba yo a acabar el webinar, claro. Pero algo de compartir, muy buen comentario, Leo, de tu lado también es importante, ¿no? Sí, independientemente de tener identificados los grandes retos que tenemos en medio ambiente, en las regulaciones e incentivos, la propia infraestructura y la tecnología, coincido con lo que comenta Juan. El factor humano, y tenemos que resaltar, la parte humana es hoy por hoy, es quien hace el transporte, la distribución de mercancías. Hoy no tenemos ahorita en esos momentos vehículos autónomos que estén operando. Por ejemplo, en México, en otras partes del mundo son programas piloto y que de alguna manera seguro pronto van a llegar. Pero si no tenemos preparada la infraestructura y la regulación para ello, pues van a tardar más. Sin embargo, dentro de todo esto, tenemos que tener claro que hoy en México hacen falta alrededor de 50,000 operadores calificados para poder trabajar. 50,000. Y cada vez está siendo más grave porque se están yendo a Estados Unidos. Estados Unidos requiere año con año, por la jubilación que están teniendo de operadores, requiere cerca de 150,000 operadores. Entonces, eso nos dice que tenemos que poner el foco, la atención, como bien lo dice Juan, la parte de la integración en la parte artificial de operadores de información, que tenemos que trabajar conjuntamente y buscar que esto tenga una mayor celeridad. Por su atención, muchas gracias. Seguro que tenemos muchos temas y les agradezco alegremente. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Juan. Y seguro que tenemos muchos temas. De verdad yo les dije la primera vez que tuvimos la mesa, esta da para capítulos
como una serie de Netflix, pero vamos a poder estar apoyando a todos nuestros clientes para que se lleven información de valor. Les agradezco a todos los que nos escucharon esta hora, de verdad, les compartiremos los hallazgos, los highlights de la sesión, y pues muchas gracias por estar aquí. Les dejamos nuestros datos de contacto, por ahí pueden buscarnos en las redes sociales, LinkedIn, Facebook y también en nuestra página web, y que tengan un buen día y sigan pasando un buen día y sigamos empujando como industria. Muchas gracias a todos, hasta luego. Un gusto estar contigo, Leonardo. Y, igualmente, bueno, Juan, y ojalá que el próximo sea ya en Miami, Juan. Perfecto. Cuídense mucho, hasta luego. Chao. Un abrazo a todos. Hasta luego.